Buenas tardes, mi nombre es Ricardo González, docente de formación de la Escuela Normal Superior Uridia. En este caso voy a exponer acerca de 4 periodos esenciales que tuvo la educación en la antigua Grecia. Voy a hablar acerca de la educación heroica o caviaresca, la educación espartana, la educación ateniense que se vio en Atenas y también la educación helenística. Bien, la educación heroica nace con el nacimiento de Grecia. Esta constaba de ejercitarse y aprender las armas y de prepararse para todo lo correspondiente a la guerra. Además de estos, se enseñaban artes como la música, como la poesía y como la danza. Esta educación se basaba en el honor, se basaba en el valor y el espíritu por la lucha. La educación en esta época estaba marcada por las hazañas de la guerra, ya que la educación o el ideal heroico era la principal meta de esta sociedad. Un personaje fundamental y que se vio en esta época fue Homero, quien propuso y que implantó conceptos claves y fundamentales dentro de este periodo, que fueron el valor, que fue el honor, que fue el espíritu por el sacrificio. Además de esto, la capacidad y la excelencia humana. Bien, la enseñanza, la educación espartana, se dice que se centraba más, o su centro como tal tenía que ver con la guerra. Se dice en la historia que Esparta tenía el ejército más numeroso y más duro de aquel entonces, debido a que todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes, eran pertenecientes al ejército de Esparta. Incluso en Esparta, además de enseñar deporte, además de aprender artes marciales, música, la poesía, la danza, eso era un factor secundario, debido a que Esparta estaba arraigado y centrado a lo correspondiente a la guerra. Se dice también que las mujeres jóvenes tenían participación, al igual que los muchachos, en los deportes a nivel público. Practicaban deportes como la lucha, como el lanzamiento de disco, como la jabalina. ¿Qué pretendía Esparta con todo esto? Pretendía que las mujeres fueran fuertes y que generaran hijos fuertes y productivos para la guerra. Es aquí donde entra la parte de pronto que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con la educación. El niño en Esparta, de 1 a 7 años, pertenecía al seno del hogar, siempre y cuando el niño naciera saludable. Si el niño nacía con dificultad, si el niño nacía con problemas físicos, la ley espartana era que tenía que morir porque no servía para la guerra, ¿cierto? Pero hablando de un joven, de un niño que nacía saludable, de 1 a 7 años, era criado y estaba dentro del seno del hogar. Pero de 7 años en adelante, el niño pasaba a manos del Estado y toda su vida era perteneciente al Estado. Ahora, el niño ingresaba a las filas premilitares y le enseñaban lo que debía aprender, o sea, lo básico, el arte, pues, que de pronto debía aprender. Pero su fuerte o su primura tenía que ver con la guerra. Por eso la principal enseñanza era a obedecer. Le enseñaban a soportar la fatiga con paciencia. Le enseñaban a vencer en todo tipo de deporte, en todo tipo de lucha y en todo tipo de ejercicio que tenía que ver con la preparación hacia la guerra. Bien, la educación ateniense o en Atenas, a diferencia de Esparta, más de ser un asunto estatal, era un asunto social. Por ejemplo, en Atenas, los atenienses tenían diferentes formas de enseñar. ¿Sí? Por ejemplo, de 1 año a 7 años, el niño era enseñado dentro del hogar. Le enseñaba a su madre o su nodriza o una persona capacitada que tuviera la capacidad de enseñarle. ¿Qué enseñanza recibía el niño dentro de ese periodo? Bueno, le enseñaban la historia, le enseñaban la metodología y le enseñaban leyendas nacionales que tenían que ver con ese periodo. Ahora, el niño de 7 años hasta los 18 años, el niño estudiaba en la escuela.
en la escuela militar. Ahí le enseñaban todo lo relacionado con la guerra, le enseñaban lo relacionado con las armas, y también el niño aprendía lo que tenía que ver con las armas. A los 18 años, pues ya el niño debía ingresar y responder con su deber al servicio militar. Un factor muy importante aquí es que la asistencia a clase no era una obligación en Atenas, no era una obligación, y que el padre gozaba y tenía ese poder de elegir quién él quería que le enseñara a su hijo, ¿sí? Dos innovaciones muy importantes que se vieron en aquel momento fue la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Hay que resaltar que tres asignaturas que es muy importante que se dieron en aquel momento fueron la gramática, la música y la gimnasia. En el siglo 7 a.C. ocurre algo muy esencial dentro de la sociedad que tenía que ver con los atenienses, debido a que el sentido ciudadano se desenfoca de ese enfocamiento hacia la guerra, hacia lo militar, y empieza a enfocarse más hacia la educación. Dichas decisiones que llevan a un mayor crecimiento intelectual a esta población o al sistema o al gobierno de Atenas. Bien, por último, voy a hablar acerca de la educación helenística. Bueno, esta educación comienza con la formación del imperio de Alejandro Magno. En este tiempo, la paideia se convierte en una enciclopedia. Ahora, ¿qué es una paideia? Bueno, la paideia, según concepto griego, significa aproximadamente educación o formación integral. Entonces, además de esto, la educación helenística o en este tiempo, pues deja más de ser de carácter privado y pasa a ser más hacia un carácter público. El papel pedagógico se eleva, acentuando el desarrollo del aspecto intelectual con un componente mínimo de lo físico. En este tiempo hay un mayor crecimiento, hay un mayor desarrollo muy fundamental en lo correspondiente a la lectura, en lo correspondiente a la escritura e incluso al cálculo. Además de que había un mayor crecimiento en cuanto a lo militar, también representó en aquel entonces un mayor crecimiento en lo que tenía que ver con la cultura general y también en la cultura y la ciencia. Todo esto tenía que ver en el tiempo de la educación helenística, ¿no? Quiero terminar con dos aportes muy fundamentales que tuvieron que ver con dos filósofos muy importantes y muy sobresalientes como fueron Platón y como fueron Aristóteles. Para ellos la educación es una función del Estado y conoce que la familia es el lugar de la primera infancia. Las dos partes esenciales de la educación para Aristóteles son, por un lado, la gimnasia para desarrollar el valor y por otra parte la música para influenciar el recreo y el placer. Esta es mi exposición y bueno, muchas gracias.